Ayer el día se fue prácticamente con la discusión de la conferencia de prensa del Departamento de Justicia sobre la muerte del niño Lorenzo y ¿verdad? El esclarecimiento del caso que se explicó ayer y que se le imputa a Luis Gustavo Rivera Seijo la muerte del niño. Más adelante vamos a hablar de eso, pero una noticia muy importante que también trascendió ayer fue la determinación del juez federal Juan Pérez Jiménez sobre el matrimonio homosexual y que prácticamente lo que indica el juez es que la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no aplica a Puerto Rico, Yolanda. Me alegra que esté aquí el licenciado Sánchez Acosta, porque me parece a mí que da la impresión de que aquí se está tomando un asunto muy delicado que obviamente es un derecho fundamental, por lo menos eso es lo que yo entendía en términos de la decisión del Supremo, ¿no? Y que se está trayendo para agarrarlo como si fuera un niño, una perriña ideológica, ¿no? Este es el asunto. Se utiliza como una especie de escudo humano a las parejas gay que están ya casadas o en trámite. Hay que recordar que ese caso es el que radica a la licenciada Ada Conde, que ella radica para validar el matrimonio que ella contrae fuera de Puerto Rico, validarlo acá. Pero entonces el juez Pérez Jiménez aprovecha el espacio, la tarima, y resuelve que no aplica la decisión del Supremo que donde resolvió que teníamos derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Él aprovecha y dice, eso no va. Y de paso, lo que quieren hacer de validar un matrimonio contraído fuera de Puerto Rico acá, tampoco. Pero tú como jurista, ¿tú crees que realmente tiene posibilidades de que no lo revoque Boston este asunto? Yo entiendo que tiene todas las probabilidades de ser revocado. No es descabellado el planteamiento, porque las leyes federales se aplican aquí en la medida en que no sean inaplicables, que es un trabajo de los abogados. ¿Cuál es el argumento principal del juez? Y lo cierto es que el Código Civil de Puerto Rico todavía contiene la prohibición a los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Por lo tanto, el grito ahora es hay que enmendar el Código Civil, lo cual coloca a la administración actual, le regala un tostón de salida bien difícil, porque es un tema que tú sabes que es un tabú. Pero si yo no me equivoco, Charbonnier y unos legisladores trataron de llevar un caso por lo del Código Civil que no se había modificado aquí, y me parece que lo desestimaron. No estoy clara de cuál fue el argumento. No recuerdo el caso de ellos. Si lo llevaron en medio de la decisión del Supremo, y cuando el gobernador creo que hizo una orden ejecutiva, pues entonces no se había enmendado el Código Civil. Y de algún modo ellos llevan un caso, y me parece que el Tribunal Supremo, pero eso también lo podemos discutir con nuestro invitado de lujo que tenemos hoy. Y un panel también con Ferdinand Mercado y con Charlie Rodríguez. Ahora, en otros temas, hoy estaba en Noti1 la preaspirante a la alcaldía de Dorado por el PNP, Melinda Romero Donnelly, y llegó de sorpresa el alcalde de Dorado, que uno los escucha hablando en entrevistas por separado. ¿Cómo que de sorpresa? No fue invitado. Bueno, él iba a ir al programa, pero participó en otro, por lo tanto se entendía que no iba a llegar. Se invita entonces a Romero, pero el alcalde llegó. Vamos a ver parte de lo que ocurrió. Hay que recordar a la gente que son candidatos contendientes a la alcaldía de Dorado. Mucha gente no sabe que Melinda está corriendo para la alcaldía de Dorado. Vamos a ver el video. Melinda tiene un derecho democrático de aspirar. Ella tiene que resolver primero las primarias que tiene con Waldemar para después venir a medirse con Miss y gana. O sea, tiene derecho. ¿Por qué se ríe Melinda Romero? Porque sí, porque es que uno no ve las cosas como uno quiere ver. El alcalde sabe muy bien que él está muy mal parado en Dorado. Yo afortunadamente he logrado el respaldo no tan solo de mi partido Nuevo Progresista, sino también, bueno, de una persona que no es ni PNP, el alcalde, y usted lo sabe muy bien. Y entonces, él es de Dorado, natural de Dorado, la que no es de Dorado eres tú. ¿Sabe una cosa, alcalde? Que esos son los problemas que usted tiene, porque usted está despreciando, no solamente a mí, usted está despreciando a más de la mitad de los residentes de Dorado que han decidido escoger Dorado para ir a vivir. Claro, perdóneme, porque yo nunca escogí ir a Dorado porque el trabajo que usted hace, porque usted bastante que relega los barrios de Dorado y tienen su abandono. ¿Usted vivir en Dorado porque vive en una casa de tu papá? No, perdóneme, yo escogí vivir en Dorado porque lo seleccioné yo, porque para la educación de mis hijos, la escuela que escogí, no me haga caras de burla. No me haga caras de burla, alcalde, porque yo no soy como todos los demás. No me diga que no.
O sea, yo estoy al frente suyo. Pues claro. hay cámaras aquí. Claro, pues claro, y le están viendo la burla que están haciendo. O sea, yo verdaderamente, Faru, te voy a decir una cosa. Yo no tengo ningún problema con debatir con quien sea. Yo debato las ideas con quien sea. Pero yo no tengo por qué estar soportándole las caras a él. No, usted vino aquí meramente porque yo estaba. Porque usted le canceló el programa a Faru. Eso no es cierto. No es cierto, Faru. Bueno, el video dura 12 minutos. Ay, lo pueden ver en notiuno.com. ¿Cómo aguanta Faru? Lo pregunto yo y a la audiencia. Pero estuvo muy interesante. Oye, ayer se hicieron las acusaciones en el caso del niño Lorenzo, en este tema, antes de pasar con el invitado, y hoy se cumplió los 6 años de la muerte del niño. Hoy fue al cementerio Anacacho con su mamá y 2 personas más. Ahí vemos que están en ese video, ahí están está rezando, ¿no? Así que como todos los 9 de marzo, desde la muerte del niño, pues la madre acude al cementerio a visitar la tumba, en esta ocasión con lo que ocurrió ayer, ¿no? Pero sobre lo que ocurrió ayer, pues vamos a hablar con nuestro invitado que... Y el tema de Dorado lo retomamos en el panel más adelante, claro que sí. Está con nosotros el exsecretario de Justicia, licenciado Luis Sánchez Betancea, a quien le damos las buenas noches. Licenciado, bienvenido nuevamente aquí a Jugando Pelota Dura. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Licenciado, ¿pudo ver la conferencia de prensa de su predecesor, César Miranda? No la vi. ¿No la pudo ver? ¿La escuchó? ¿La leyó? He leído algo, sí. De lo que ha visto, ¿van por la dirección correcta de acuerdo a lo que usted trabajó de este caso? Yo creo que sí, y creo también que estamos o somos conscientes de que hay lo que yo le llamo la corriente, que es la opinión pública, donde han prejuzgado el caso. Y si el secretario Miranda instruyó para que se radicara este caso, sabiendo y previendo lo que podría venir de vuelta, tiene que ser que es un caso que está cubierto por todos los ángulos, lo que le decimos un caso blindado, ¿verdad? Y creo que por lógica nada más, sin entrar en los méritos o en el detalle, por lógica nada más creo que sabiendo lo que es el riesgo, tiene que tener ese caso. Sin embargo, secretario, escuché la conferencia de prensa del secretario Miranda y la información que vierte para el público me da la impresión de que la teníamos al segundo día de la muerte del niño. O sea, las confesiones ya estaban muy prontamente después de la muerte. La evidencia demostrativa, entiéndase los documentos de este señor, el manco, el teléfono que dejó, me da la impresión, incluso usted llega, ¿en qué año es que usted llega? 3 años después. Cuando usted llega, ya toda esa información está ahí, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué impidió a usted hacer la misma acusación que hizo ayer el secretario Miranda? Bueno, ¿qué había distinto en ese momento? Lo que pasa es que uno no puede, llegando, ¿verdad?, acabando de llegar, tomar una información e de inmediato presentar acusaciones, ¿verdad? Número 1. Número 2, habían tantas cosas corriendo y se mencionaban tantos detalles y habían unos ángulos que no se habían, vamos a decir, resuelto, que no se había descartado, y en aras de que esto fuera lo más transparente posible y que no hubiera duda y cuadrar todos los puntos, ¿verdad? O sea, tener el caso completo, pues yo lo que decidí fue pedirle al FBI que nos ayudara en el aspecto técnico. Por ejemplo, trajeron unos poligrafistas de Washington, unos expertos en el polígrafo, nos proveyeron y nos pusieron a disposición el laboratorio del FBI. Varios agentes participaron en el proceso de la discusión, el análisis, la investigación. Hubo un informe también de la fiscal federal María Domínguez, si no me equivoco. No, lo que entiendo por lo que explicó el secretario es que le pidió a la entonces fiscal, porque ya ella no es fiscal, Domínguez, que entrevistara, ¿verdad? Y que repasara. Con el manco. Ajá. Y de hecho, yo salí del departamento el 31 de diciembre. A mediados de enero estaba ya encauzado una visita y una recreación de la escena
con el manco. Pero precisamente, yo leí que mucho de la tardanza en radicar tiene que ver con exámenes forenses, etcétera, que había que reforzar y corroborar unas cosas. Pero yo quisiera entender por qué, porque ha surgido unas versiones de que los federales inicialmente habían descartado al manco y ahora resurge que sí endosan esa teoría. ¿En qué momento vuelven a incorporar los federales y claro está, ustedes, la teoría de que el manco es la persona? De hecho, el secretario Miranda dice que no tiene ninguna duda y la propia fiscal federal dice que se siente cómoda de estar allí y está endosando esa versión. Sí, bueno, es más o menos el por qué no se hizo antes, ¿verdad? Y ciertamente hay una prueba o hay unas pruebas que se dilataron, pero más que nada lo que se pretendía en el proceso es descartar. Es como el diagnóstico diferenciado de un médico, donde hay una serie de síntomas y hay que ir descartando, ¿verdad?, qué cosas no son para entonces atacar lo que realmente es. Y aquí, no se pierdan de perspectiva. Yo lo hubiera dado todo porque las acusaciones hubieran bajado cuando yo era secretario. Yo recuerdo que yo hablé con usted en algún momento y usted mencionó que siempre guardaba como carta la posibilidad de una negligencia antes de que venciera el periodo, prescribiera y prescribió y no se radicó una negligencia contra Ana Cacho. Sí, porque hubo alguna... La información que tengo y que se ha dicho públicamente es que no había la suficiente evidencia como para presentar un caso viable de negligencia. Sólido. Sí, y esa es una determinación que se hace mucho tiempo después de mi salida, ¿verdad? Y ya prescribió de todas maneras, ¿verdad? Pero es bien importante porque es una situación difícil por el prejuicio, ¿no? Y como hay tantos analistas y ese caso fue objeto de un programa de televisión donde todos los días era dándole y eso tiene que haber apuntando a una dirección. Claro, y eso tiene que haber influenciado. Pero le pregunto, secretario, cuando usted se sienta por primera vez con ese expediente y lo examina, ¿había información que condujera a pensar que Ana Cacho era sospechosa o que podía ser, que había una teoría más viable que la del manco? Dejada y que se haya ignorado por... Cuando yo llego, ya hay unas predeterminaciones hechas, ya hay unas suposiciones fijadas por la administración anterior. Y se había dicho que Ana Cacho era sospechosa. Bajo mi administración siempre quise distinguir lo que era sospechoso versus persona de interés, porque sospechoso tiene unas consecuencias. Inclusive cuando el fiscal va a interrogar, si es objeto de la investigación, pues entonces tiene unos derechos y puede ampararse en la quinta enmienda, ¿verdad? Es lo que yo creo que él quiere plantear, porque me imagino, ¿no?, que todo el mundo se quedó esperando porque Obdulio Meléndez continuamente iba a los medios y decía que tenía prueba. Evidencia, y si había evidencia tiene que haber quedado allí, si es que existió. Al extremo de hacer una apuesta sobre ¿había evidencia contra Ana Cacho? No, o sea, para radicar un caso, no. O sea, con el estado anímico que había en el pueblo de Puerto Rico. ¿Usted le atribuye el deseo de tanto de Guillermo Somoza como de Obdulio Meléndez de seguir insistiendo en que Ana Cacho era donde debíamos mirar? Yo en esa parte estaría especulando. Secretario, porque no había nada en el expediente que le permitiera a usted... Bueno, es que en el expediente hay tanta información que uno, y les digo, es bien fácil con el ambiente que había uno presentar una denuncia contra Ana Cacho. Era bien fácil, bien sencillo. Tengo preguntas también antes de lo que pasa es que yo quiero, ¿verdad?, separar el grano de la paja, y que hay un proceso donde si uno va a imputarle a una madre el haber dado muerte a su hijo y en las circunstancias que socialmente se discutían, uno tiene que ir bien clarito con eso. O sea, uno no puede dejar ningún espacio abierto y tener todos los asuntos materiales cubiertos. Y eso es lo que tomó tiempo también. ¿Y usted en el enlace de una administración a otra, o sea, habló directamente con Obdulio Meléndez, con Guillermo Somoza, de ese caso? Y con los fiscales que estuvieron a cargo del caso. De ese caso. Y no traslució nada de peso como para poder fortalecer. Por eso no se hizo. Porque si estaba ahí la evidencia, ¿por qué no iba a instruir para la erradicación del caso? La fiscal, era lo más fácil, era la salida fácil. Lo difícil era investigar concienzudamente y lograr tener la evidencia suficiente para encauzar a la persona responsable. La fiscal Rosa Emilia Rodríguez dijo que prácticamente fueron sacados por la
alta jerarquía del Departamento de Justicia, que eso no era jurisdicción de ellos, y no le aceptaron ni una colaboración. Cuando ustedes se acercan nuevamente, ¿cuál fue la receptividad de las autoridades federales? Bien positiva, al punto que proveyeron un montón, o sea, trabajaron mano a mano con los agentes de la policía, participaron en las pruebas de polígrafo, los agentes participaron, se escudriñó todo, la triangulación fue con la información del FBI. Todo eso, ahora, ¿cuál puede ser la razonabilidad para haber rechazado ayuda del gobierno federal? Eso dentro de lo que habló con Obdulio y con Guillermo Somoza se discutió. Ellos le plantearon por qué no debían aceptar ayuda de los federales. Y no estoy seguro quién lo dijo cómo, ¿verdad? Pero había un entendido de que el propósito de los federales era proteger a alguien y que estaban, vamos a decir, desviando la atención hacia el manco con ese propósito. Ellos, Somoza y Obdulio Melíndez. No, le digo que no me acuerdo quién fue el que lo dijo o si fue conversaciones de pasillo, como decimos. O sea que ellos dudaban de los motivos de los federales. Probablemente. Yo, en mi opinión, o sea, en una situación de esa naturaleza, no solamente no podía descartar nada, y por eso es que se toma tiempo, y no solamente no descarté nada, sino que a esa misma fuente fue que yo recabé cooperación y nos las dieron incondicionalmente. Bueno, porque hay que recordar a los amigos que había un agente, William Marrero, que era de ICE. Sí, correcto. Ahora, secretario, antes de retirarnos, la determinación del juez Pérez Jiménez sobre el matrimonio homosexual es que la decisión del Supremo no aplica a Puerto Rico. ¿Cuál es su análisis? Bueno, si es un derecho fundamental y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostiene inconstitucional una disposición legal de uno de los estados en base a un derecho fundamental, aplica a Puerto Rico, aunque los casos insulares tengan esta duda de si toda la Constitución aplica a Puerto Rico. Un fallo de inconstitucionalidad sobre un derecho fundamental, entiendo yo, que es aplicable a Puerto Rico. Y no hace falta modificar obligatoriamente el Código Civil. Se declara nulo. Esa disposición que prohíbe por ser va contra un derecho fundamental y es nula, no la pueden aplicar. Bien. No la pueden aplicar. Bien. Bueno, licenciado, agradecemos que haya estado aquí con nosotros y esperamos que regrese pronto. Siempre. Buenas noches. Y sobre el todo licenciado a Sánchez Acosta, que casi no nos vemos. aquí casi no nos vemos en la mañana. Estaba debateador emergente. Sí. Y el licenciado Charlie Rodríguez, expresidente del Senado. Buenas noches a todos, un placer estar compartiendo contigo y con todos los demás. Quiero que lo retome José Sánchez Acosta, una pregunta que no se le pudo hacer al exsecretario de Justicia, pero es muy interesante. Es que en el caso de Anacacho, luego de uno evaluar 6 años en ese caso, donde a una joven se le priva de sus hijos, uno por muerte y 2 porque el Estado se los extrae de su custodia. Entonces ahora acusamos al manco, nos olvidamos del asunto. O sea, ya aquí escuchaba a la secretaria del Departamento de la Familia decir que es que no tiene nada que ver el asunto de que hayan acusado a otro sobre la custodia de ella. Oye, pues que le quitaron la custodia precisamente por las acusaciones. Entonces pregunto yo, ¿le debe responder el Departamento de Justicia? ¿Le debe responder el Departamento de la Familia? ¿Le debe responder el Departamento de Corrección? Civilmente. Demanda. Incluyo a Corrección porque el banco no hubiese estado libre para hacer lo que hizo. Correcto. Si alguien no lo hubiese dejado salir de la cárcel por error o negligencia. Ferdinand. Por lo general, el Estado en este tipo de investigaciones no responde, pero en este caso en particular habría que probar que hubo una intención directa de los investigadores o de los fiscales de perseguir o de afectar de alguna manera a las partes imputadas públicamente y convictas públicamente, porque la realidad es que aquí se hizo un juicio público al extremo de que ahora hay cantidad de personas que entienden que no fue la persona acusada y que es la que debió ser acusada es la señora Cacho. Pero no es suficiente material el decir hoy, un exsecretario decir que no se dejó ninguna evidencia contra Ana Cacho y que Obdulio Meléndez estuvo en los medios de comunicación diciendo que tenía evidencia contra ella, que ella era sospechosa. Eso no es suficiente para persecución maliciosa. No es suficiente. No de parte del Estado. De parte del Estado. El Estado es uno, porque ¿no? como muy bien dijo el secretario, el exsecretario de Justicia, aquí no hubo un procesamiento criminal. Por lo tanto, habría que entrar a probar
o un estado directo de afecto de los fiscales en este caso. Yo creo que hay pruebas bastante suficientes como para hacer una causa de acción. Ahora, no creo que sea contra el Estado. ¿Y contra individuos? Van a terminar los individuos respondiendo si es que la prueba del se puede Estado sostener. o externos al Estado. Ay, porque el Estado no tiene chavos como quiera, no va a ¿Individuos del Estado o externos al Estado? No, individuos que representaban al Estado, pero que actuaron en su carácter personal. Charlie. Yo francamente creo que si hay una convicción en este caso contra el Manco, yo creo que un legislador debiera presentar una pieza legislativa para autorizar que Ana Cacho pueda civilmente demandar al gobierno de Puerto Rico, porque a todas luces de alguna convicción y luego el testimonio de un exsecretario de Justicia en este programa admitir lo que admitió, pues yo creo que debiera autorizarse, y esto se ha hecho en otras ocasiones. En otras ocasiones la legislatura ha aprobado ley especial para permitir que un ciudadano pueda obtener, hacer una demanda o obtener algún beneficio. Brevemente, hay quien dice que si no se hubiesen iniciado unas vistas legislativas no se hubiese sabido lo que se sabe hoy de lo que ocurrió en el Cerro Maravilla. ¿Este caso amerita alguna vista legislativa? Yo preferiría dejarlo en manos del tribunal que resuelva el caso criminal y luego entonces traer una medida legislativa para autorizar a Ana Cacho que, si ella así desea, pueda demandar. Generarse una investigación interna del Departamento de Justicia. Si hay una querella directa de la señora Cacho contra los funcionarios que intervinieron, que eran fiscales en ese momento, el Departamento de Justicia podría generar una investigación que podría culminar inclusive en desaforo. Yo recuerdo el caso de Jonathan, el joven Jonathan de La Perla, que le imputaron el asesinato del canadiense. Y lo que me indicaron a mí es que el Estado, él estuvo 8 meses en cárcel, fue convicto. Sí. Le dieron incluso una suma, me parece que limitada, $40,000, pero le dieron una compensación, $40,000 después de 8 meses de libertad, Dios mío. Sí. Pero a ese nivel fue lo que pasó. En este caso sería más bien por daños a la reputación, difamación, libero, ¿cómo es la cosa? Por eso se traduce luego en una compensación económica. También por eso. Podrían explorarse varios cursos de acción, pero el más práctico me parece que es el que apunta a Charlie en términos de hacer la excepción en temas para permitir a mí esto me recuerda mucho el caso de Lidia Echevarría y los hermanos Guadalupe, cuando le radicaron cargos a los hermanos Guadalupe. Yo recuerdo eso y recuerdo, la gente dice que este es el caso más mediático. Yo tengo mis dudas. El de Lidia Echevarría, ¿qué compite en los casos? El de tan reciente como el de Casella. Probablemente de mi generación es el más. Sí, para que uno ocurre que si toda generación piensa que el presente. Exacto. No abundemos en las aclaraciones. Sí, pero. Pasando. Discúlpame, Yolanda. No, pero creo que el problema aquí, probablemente nunca sepamos qué pasó allí, y que la gente no quede satisfecha. En términos de la evidencia, probablemente nunca nos enteremos. Pero va a quedar un mal sabor, porque esto no es el único caso, es una secuela de casos errados en que han metido personas inocentes o han desviado. Y entonces, ¿cómo queda la fe de la gente en el sistema de justicia? En el Departamento de Justicia, no importa quién, que el que esté ahora haya rectificado. Por eso es que es importante investigar, precisamente para despejar dudas que pueda tener el país sobre lo que pasó allí en justicia. Y corregir y enmendar los problemas institucionales. No hay duda de que ese tipo de situaciones quebranta la fe de la ciudadanía en la justicia en su totalidad, en el sistema. Claro. Porque obviamente todos son actores.